Muy bien, seguimos avanzando en esta mañana informativa. Darwin Acuña, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y jefe técnico de la UCI del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad, está en contacto con nosotros, así que agradecemos el tiempo y que nos acompañe en la mañana informativa. ¿Cómo está? Muy buen día. Hola Gonzalo, muy buenos días. Gracias por el contacto. No, gracias a usted. Bueno, en primer lugar, saber cómo está la situación en el área que usted se desempeña, cómo está el sistema en esta jornada, digamos, donde el número de nuevos casos sigue con un ritmo bastante elevado. Sí, bueno, la situación siempre bien complicada. No hemos logrado modificar demasiado a la baja la demanda de camas críticas, sobre todo de nuestros pacientes. Evidentemente esto tiene relación con la cantidad de casos diarios. En la medida que nos mantengamos sobre 4.000, 4.500 casos diarios, esto va a ser obviamente difícil de controlar. Afortunadamente hemos podido manejar y no llegar al 100% de ocupación, pero no estamos bajando tampoco del 95, 96%, y eso por supuesto preocupa porque los casos pueden aumentar y ahí podemos quedarnos sin opción de atención. Doctora Acuña, ¿a qué porcentaje de ocupación un sistema de medicina intensiva funciona en parámetros razonables de reducción de riesgo? Lo que pasa es que en el fondo las UCI ya están bastante saturadas en general. De hecho, tanto el MinSal como nosotros a través de nuestro reporte hemos mostrado que hay muchos pacientes que ya se están atendiendo en otras unidades que no son UCI, es decir, pabellones, intermedios reconvertidos, e incluso en las urgencias se están ventilando pacientes. Por lo tanto, obviamente que la situación de las UCI ya es una situación de mucha saturación. Obviamente con la ayuda de esos otros servicios y con el aumento y la apertura de nuevas camas hemos logrado salvar la situación y poder seguir atendiendo bien a los pacientes. Sin embargo, estamos al límite. Claro, por eso reformulo la pregunta. ¿Cuántas camas necesita el sistema para evitar que pasen las cosas que usted está describiendo? O, por ejemplo, lo que la misma Sociedad de Medicina Intensiva ha consignado hace un par de días, que más de 200 pacientes al menos han muerto en boxes de urgencia. O sea, esto está ocurriendo fuera de las camas críticas. Sí, efectivamente. Nosotros necesitamos, el Ministerio había planteado que necesitaba abrir como 50 camas diarias más o menos para poder atender la demanda de UCI, estamos hablando. Sí. Y eso es lo que nosotros también hemos estado de acuerdo y se ha tratado de ir haciendo. Obviamente ya estamos llegando como a una meseta de la apertura de camas porque obviamente todos los centros están haciendo su mayor esfuerzo. Por lo tanto, tenemos todavía que confiar en que muchos de estos pacientes se sigan atendiendo tanto en pabellones como en servicios de urgencia. Esta situación, obviamente, la idea es ir modificándola y ir aumentando más camas, pero evidentemente cada día se hace más difícil. ¿Cómo ha sido el desempeño de las alternativas que se han implementado, doctor, para poder también colaborar en este funcionamiento al tope? Me refiero, por ejemplo, a las cánulas dobles, a la oxigenación de alto flujo, a las máquinas alternativas de anestesia. Bueno, todo eso ha sido de gran utilidad. Bueno, las cánulas nasal de alto flujo, de alta oxigenación, tienen como función precisamente mantener un paciente sin ser intubado. Eso ha sido de tremenda ayuda, porque los pacientes intubados, lógicamente, tienen que pasar a una UCI y, obviamente, el tiempo de permanencia en ventilación mecánica puede ser bien prolongado. Sin embargo, cuando se ocupa una cánula nasal de alto flujo, los pacientes se pueden mantener así y eso nos salva de muchas intubaciones. Eso es muy importante. Y por otro lado, las máquinas de anestesia que se han ocupado para mantener la ventilación mecánica de los pacientes frente a la ausencia de ventiladores mecánicos también han sido de tremenda ayuda. Son máquinas con muy buena performance y funcionan bastante bien para mantener a estos pacientes. Doctora Acuña, en el último informe epidemiológico se habla de un dato que me parece bien importante. En las últimas mediciones, la cantidad de pacientes entre 33 y 44 años es bien alta. ¿Ustedes han observado lo mismo? ¿Ustedes han observado que el paciente adulto joven se ha incrementado? Lo que pasa es que ahí hay que separar un poco lo que es el informe de pacientes positivos, que muchos de ellos son con pocos síntomas y afortunadamente no tienen que hospitalizarse, versus los pacientes que llegan al hospital o incluso a la unidad de cuidado intensivo. Ahora, nosotros hemos visto en las UCI que en general el porcentaje de pacientes jóvenes no es menor. Obviamente, si uno lo correlaciona con personas de mayor edad puede ser menor y el desenlace negativo también es menor. Sin embargo, uno ve una gran cantidad de pacientes jóvenes con algún grado de morbilidad
comorbilidad que llegan a las UCI y tienen un desempeño bastante complejo también dentro de estas unidades. ¿Chile aún no se enfrenta al dilema de la última cama, doctor? A mí me parece que no, en la medida que nosotros tengamos disponibilidad de ventiladores mecánicos, camas de intensivo y lugares donde dejar a estos pacientes, yo creo que no hemos llegado al dilema de la última cama. Ahora, evidentemente hay lugares que pueden ser servicios de urgencia, incluso unidades de cuidados intensivos que han tenido el dilema de tener que tal vez elegir algún paciente para atender. Sin embargo, en lo general, en lo global, nuestro país afortunadamente todavía no hemos llegado a eso. Obviamente no queremos llegar a eso y estamos luchando, pero por eso es que es tan importante también bajar el número de casos diarios para poder evitar que estos pacientes vayan a requerir en 5 o 7 días más una cama de intensivo. Yo recuerdo en aquellos días que superábamos por primera vez los 1000 nuevos casos diarios y ya se hablaba que 1000 casos al día era una presión importante para el sistema de atención hospitalaria. Hoy estamos sobre los 4000, ayer fueron más de 6000. Actualmente, con la actualización, con el esfuerzo que se ha hecho de ampliación del sistema, ¿cuántos nuevos casos son más o menos manejables? ¿Volver a los 1000? ¿A los 2000 diarios? O sea, siempre hay que sacar la proporción de que más o menos el 5% de los pacientes van a requerir unidades críticas, incluso el 15% hospitalización. Entonces, sacando ese porcentaje, más o menos siempre del orden de 200 a 300 pacientes diarios requieren hospitalización. Obviamente, esto lo vamos a poder manejar en la medida que tengamos disponibilidad, tanto por la rotación de pacientes hospitalizados como la apertura de nuevas camas. Evidentemente que mientras menos casos diarios tengamos, vamos a tener más opción de atención. Por lo tanto, esto se tiene que bajar por lo menos a la mitad para poder ver en el fondo estos cambios, que es lo que se ha visto en otras regiones que ya tuvieron cierto grado de saturación y que ya vienen de vuelta y que por lo tanto ahora tienen mucha más oportunidad de atender. Eso es lo que tenemos que hacer en Santiago, bajar la cantidad de casos. Sí. Doctor, ¿cuál ha sido, en su experiencia, en esta unidad intensiva en la que usted trabaja, la dificultad más recurrente que han debido enfrentar? Bueno, aparte de la complejidad de la enfermedad propiamente tal, que es una enfermedad muy dura, bien desgarradora, larga en evolución, es sin duda la gestión de las camas, obviamente, que es lo que se repite en todos los centros, digamos, es decir, poder tener siempre a disponibilidad una cama para los pacientes que siguen llegando. Eso obviamente hace que tengamos que gestionar camas de todos los servicios, mover en distintos lugares y poder incluso sacar pacientes que a veces están recién convalecientes en la unidad de cuidado intensivo y que en otras circunstancias los sacaríamos mucho después y tenemos que sacarlos de la unidad antes para poder ingresar otros. Esa gestión ha sido muy difícil porque obviamente el taco, entre comillas, que se produce hacia atrás es bien complejo. Sí, doctor, escuchábamos recién al ministro Mañalich en razón de la proyección que él hace de cuánto va a durar todo esto. Y él ya está hablando de la primavera. ¿Ustedes se están preparando también más o menos para que recién comencemos a salir bien de esto? ¿Septiembre? ¿Finales de agosto? Bueno, el equipo de salud se ha estado preparando hace mucho tiempo, está arduamente trabajando, se ha generado una mística muy especial con este tema, así que yo creo que estamos todos preparados para trabajar hasta que en el fondo esto dure. Obviamente esto desgasta, cansa, la gente se enferma, el equipo de salud se enferma, entonces obviamente tenemos que hacer un recambio rápido, pero lamentablemente nosotros no podemos esperar nada, solo tenemos que trabajar y bueno, evidentemente para nosotros y para toda la población en general, mientras antes esto pase mucho mejor, porque van a disminuir nuestros enfermos y nuestros muertos. Sin embargo, hay que ver y por eso es que en el fondo es tan importante que los casos bajen para que la demanda disminuya y por eso que obviamente, entre otras cosas, la cuarentena tiene que ser, ojalá, más respetada. Ahora, el tema es que también acá se va generando una situación paralela que significa que por mucho que en la primavera esto ojalá comience a controlarse de manera más notoria, todo el estrés que ustedes están recibiendo, toda la ultrademanda que están absorbiendo, ha significado, doctor, que también hayan tenido que poner en cola la atención de otro tipo de situaciones ligadas a la salud. Acá hay muchas cosas que se están postergando. Por lo tanto, cuando empecemos esa etapa, ojalá, de recuperación del COVID, vendrá la etapa de ponerse al día con todo lo que no se ha hecho, ¿no? Bueno, efectivamente, de hecho es así.
tanto todo lo que tiene que ver con patología GES o patología aguda incluso, a veces difícil de manejar. Por lo tanto, sí, yo me imagino que cuando ya esto baje un poco nos vamos a tener que enfrentar a lo que se viene, que en el fondo compensar y manejar a todos los pacientes que quedaron un poco atrás. Eso se viene y yo creo que es así, digamos. ¿Cuánta gente tienen ustedes en unidad intensiva y qué capacidad tiene la Mutual en este momento? Nosotros tenemos habitualmente una capacidad de 15 camas, incluso nosotros por ser una mutualidad tenemos camas de trauma y además tenemos una UCI exclusiva de grandes quemados que tampoco hemos podido recibir precisamente por convertirlo en una unidad de COVID. Ahora, en estas circunstancias nosotros estamos aumentando al doble, que fue lo que exigió el Ministerio de Salud, y o sea, estamos tratando de llegar a las 30 camas de pacientes ventilados en este hospital. Y esas camas también, como ha explicado el ministro, pertenecen a la unidad de gestión de pacientes descentralizada, ¿no? Es decir, ustedes reciben, derivan y están funcionando dentro de este esquema absolutamente total. Acá ya dejaron de ser un hospital con su especialización. Claro, efectivamente, nosotros también recibimos un paciente de gestión cama, pero claramente también tenemos demanda propia, porque por ejemplo, como esta se convirtió en en una enfermedad profesional, también recibimos, la mayoría de nuestros pacientes son laborales, muchos de hecho es pacientes del sector salud. Entonces, claro, nosotros recibimos muchos pacientes y tratamos de aportar con camas para gestión cama en la medida también que podemos, porque obviamente estamos bastante llenos. Pero sí, claramente nosotros pertenecemos a la red. Usted acaba de mencionar un punto que me parece un súper buen ejemplo para dimensionar los riesgos también que tiene que el COVID absorba toda la disponibilidad. Las unidades de quemados en Chile son muy pocas. Entiendo que las camas nacionales especializadas en tratamiento de personas quemadas son poquísimas y muy concentradas acá en Santiago. Indisa, si no me equivoco, Posta Central, y ustedes son los pocos lugares que las tienen. Y usted decía que esas unidades también han tenido que abrirse a atender gente por COVID. Así es, efectivamente. Nosotros tuvimos que modificar nuestra estructura de unidad para poder recibir pacientes COVID y afortunadamente tampoco hemos tenido una alta demanda de pacientes quemados. Pero claramente todo lo que ha sido cama de quemado está centralizada en lo que puede atender también en este momento la Posta Central. Pero nosotros lamentablemente dejamos de recibir pacientes quemados, lo podemos hacer en caso que sea obviamente muy importante, pero convertimos la unidad en una unidad COVID. Sí, bueno, es realmente impresionante la cantidad de efectos que tiene todo lo que está pasando, además de lo que hablamos mucho día tras día, que es de esta presión al tope en la que se está trabajando en las unidades críticas. Doctora Acuña, le queremos agradecer por acompañarnos, por darnos este espacio de tiempo también para concientizarnos todos de lo que está ocurriendo. Que tenga una buena jornada y a cuidarse. Gracias por el contacto y que estén todos muy bien.